noches chicos, bienvenidos al video número 3 de las clases virtuales de procesado. En la clase anterior habíamos empezado con lo que era buenas prácticas de manufactura, que recordemos que buenas prácticas de manufactura y POES son los pilares para sistemas de calidad superiores como HACCP, que también vamos a ver en esta materia. Dentro de buenas prácticas de manufactura, recordarán que teníamos distintos elementos, distintos capítulos dentro de BPM que íbamos a ir abordando de a uno. Dentro de esos capítulos, el primero, que fue el que vimos en la clase pasada, era materias primas. En el video de hoy, en la clase de hoy, lo que vamos a ver es el segundo, que está relacionado con lo que son los establecimientos. Dentro de establecimientos van a ver que tienen un subítem que dice estructura y un subítem que dice higiene. Nosotros en higiene, tanto acá en lo que es higiene del establecimiento como después higiene durante la elaboración, que son distintos puntos dentro de buenas prácticas, dentro del módulo de BPM lo vamos a ver como algo muy por arriba nomás, porque todo lo que tiene que ver con higiene lo vamos a ver con más detalle en el segundo módulo de calidad, que es el de POES, de procedimientos operativos estándares de sanitización. Ahí vamos a ver con mucho más detalle todo lo relacionado con higiene. Entonces ahora que vamos a arrancar con la parte de establecimientos, vamos a desarrollar un poco más lo de estructura y vamos a mencionar un par de puntitos de lo que es higiene en el establecimiento. Dentro de estructura, propiamente dicho, nosotros nos estamos refiriendo a cómo tener unas buenas prácticas de manufactura en el edificio y en los componentes que están dentro del edificio donde vamos a manipular el alimento. Digo manipular porque esto puede ser cualquiera de las transformaciones. Para el caso nuestro, que estamos hablando de un frigorífico de procesado, estamos hablando del establecimiento frigorífico, de cómo va a ser el proceso de faena y todo lo que tenga que ver con el establecimiento, de cómo tiene que estar construido el edificio y los elementos que forman parte de lo que es el proceso. Pero buenas prácticas de manufactura, o sea, lo que ustedes están aprendiendo ahora en este módulo, les sirve para cualquier industria de alimentos. Dentro de estructura, el primer punto que se ve es el de la localización. Es decir, dónde va a estar ubicado el frigorífico. Eso importa muchísimo después en lo que es la higiene del establecimiento, de las operaciones, la calidad en general. Porque no es que nosotros podamos decir, me preocupo solamente de puertas hacia adentro del frigorífico y tengo todos los problemas solucionados. Hay muchos factores que son externos al edificio que van a influir en la calidad del producto que yo estoy por hacer adentro. Entonces, el primer punto es la localización. ¿Dónde va a estar ubicado el edificio, el frigorífico? Dentro de lo que es localización, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que esté ubicado en un terreno que sea no inundable. Imagínense ustedes, o sea, me imagino que más de uno habrá sufrido por ahí lo que son los efectos de una inundación y cómo impacta eso en la contaminación, en los olores, en las plagas, en la suciedad en general y en lo que es el detrimento de los materiales, cómo se percuben los materiales con el agua. Entonces, uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta a la hora de decidir dónde va a estar ubicado un frigorífico o cualquier elemento, cualquier establecimiento elaborador de alimentos, es que sea en un terreno no inundable. El segundo punto que podríamos decir de que tiene que ver o que hay que cuidar para ubicar un frigorífico son las vías de tránsito. Es importante que tengamos acceso para poder abastecernos de las materias primas y de los insumos, los camiones de pollo, los camiones que van a venir con bolsa, con cartones, con productos químicos de limpieza, que tenga unas buenas vías de tránsito para lo que es el ingreso, el abastecimiento, como también para el egreso de las mercancías, o sea, la mercadería que nosotros vamos a sacar como producto final, que tenga buenas vías de tránsito para que pueda llegar a destino, al consumidor. También dentro de lo que son estas vías de tránsito hay que tener en cuenta el tema de la población, o sea, que la gente que tenga que venir a trabajar al frigorífico pueda tener unas vías de tránsito que sean aceptables como para poder venir más allá de las condiciones climáticas, o sea, que cuando llueva la persona pueda venir a trabajar igual.
Todos estos puntos son importantes a la hora de establecer, de ver dónde localizar un establecimiento, las vías de tránsito, ¿sí? Otro punto es la proximidad con las materias primas. Nosotros podríamos decir, vamos a hacer un frigorífico que esté en Chubut o que esté en un lugar que esté muy alejado de las granjas, pero se imaginarán el impacto que va a tener cuando tengamos que traer ese pollo vivo desde la granja en otra provincia hasta el frigorífico que esté localizado en el sur del país. Digo como ejemplo, ¿no? Es importante la proximidad con la materia prima. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos en el capítulo anterior de buenas prácticas, en lo que relacionado con materias primas, que nosotros teníamos que establecer especificaciones de calidad de la materia prima que queríamos recibir y que al momento de recibirla teníamos que hacer ese control, que era una comparación entre lo que estamos recibiendo versus lo que nosotros esperábamos recibir? Acá, imagínense todos esos atributos de calidad que tiene que tener el pollo desde que sale de la granja hasta que llega al frigorífico. En ese transporte hay un detrimento de calidad porque hay pollos que se van a morir, pollos que se van a ahogar, pollos que van a quebrarse, pollos que van a machucarse y van a tener hematomas. Todo eso ocurre durante el transporte. Entonces, durante el tiempo de transporte, cuanto más podamos nosotros minimizar ese tiempo de transporte, mejor. Porque haciendo eso, vamos a estar minimizando el detrimento de calidad del pollo desde que sale de la granja hasta que llega al frigorífico. Una de las maneras más fáciles de minimizar ese tiempo es tener un frigorífico que esté cercano a todas las granjas, que la mayoría de las granjas estén cerca del frigorífico. Otro punto a tener en cuenta para lo que son la localización son las telecomunicaciones. Nosotros bien sabemos, de hecho lo estamos viviendo ahora, lo importante que son las telecomunicaciones como teléfono, internet, bueno, antes lo que era el fax, dentro de internet lo que son las comunicaciones por email, etc. Esas telecomunicaciones son importantísimas para que el frigorífico pueda estar inserto en el mundo. Si nosotros estamos ubicados en un lugar donde no hay señal de nada, no hay señal de teléfono, no hay señal de internet, difícilmente el frigorífico pueda desarrollar sus operaciones de forma normal. Imagínense cualquier fábrica, ni siquiera solamente de alimentos, sino de cualquier tipo, lo importante que es que pueda tener un acceso a las telecomunicaciones. Otro punto son las industrias aledañas. A veces los frigoríficos están localizados en un parque industrial y otras veces en el lugar que no tienen para elegir y tienen que estar localizados en un lugar donde están próximos a otras industrias cuyos efluentes pueden ser contaminantes para el frigorífico. Entonces, no digo de que no se pueda tener un frigorífico en un lugar donde no haya telecomunicaciones, donde tengas industrias aledañas que contaminen o que tenga las granjas lejos. O sea, estamos planteando una localización, punto que hay que tener en cuenta para la localización. ¿De qué me sirve a mí saber todos estos puntos relacionados a la localización si al momento que a mí me contratan para trabajar en el frigorífico ya está localizado en un lugar? Como nos pasa a la mayoría. Son muy pocas las personas que tienen la suerte de poder ser contratados a trabajar en un lugar donde se sientan en una mesa y pueden opinar sobre qué lugar es mejor para plantar el edificio. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros saber esto? De mucho. ¿Por qué? Podemos hacer un FODA, es decir, un análisis sabiendo el lugar donde estamos localizados y sabiendo las fortalezas y las debilidades que tenemos de nuestra localización, podemos tomar acciones que sean más inteligentes para prevenir los problemas que sabemos que pueden llegar a ocurrir si estamos en una localización donde no tenemos telecomunicaciones o en una localización donde sabemos que tenemos un campo, tenemos un edificio contaminante del otro lado y sabemos que atrae plagas. No es que no se pueda poner el edificio ahí, sino que nosotros haciendo este análisis, donde sabemos de que tenemos una industria aledaña, de que trae plagas, lo primero que tenemos que hacer es reforzar todo lo que sean nuestros anillos de lucha contra plagas, que también lo vamos a ver en esta materia, sobre todo del lado que da contra esa industria. Entonces, que nosotros ahora en esta materia estemos viendo puntos ideales de localización no significa que se tengan que cumplir todos, pero sí que los podemos tener en cuenta aun cuando el frigorífico ya esté localizado en un lugar para poder entender los problemas que nos pueden llegar a ocurrir y tomar acciones al respecto. ¿Me explico? Muy bien, dentro de lo que es la parte de establecimiento,
además de la localización, otro punto muy interesante de analizar son los materiales con los que están construidos las paredes y los techos. Para una casa o para un edificio normal, para vivir, la mayoría de los materiales que nosotros vemos son como los que tienen ustedes en sus casas, como tengo yo, como están en el edificio de Litu, donde tenemos ladrillos con un revoque y una pintura común. Es lo más común que se tenga. Por ahí en el baño o en la cocina, algún revestimiento porque está más preparado para recibir la humedad y tiene que ser de más fácil limpieza. Eso que está muy bien para una casa o para un edificio, así sea público, por ahí no siempre es lo ideal para un establecimiento elaborador de alimentos. Para paredes, principalmente, y techos, lo que es recomendable son estructuras que sean muy resistentes contra la humedad, que sean lavables, fácilmente lavables. Un revoque normal con una pintura normal no se va a bancar una limpieza diaria con una manguera y con productos químicos que se lo estén dando de forma directa. Entonces, lo primero que hay que pensar es que las paredes y los techos se lavan todos los días con agua que es tibia, que tiene temperatura, agua caliente decimos, pero no es tan caliente, y con productos químicos. Entonces, el material con el que tiene que estar construido tiene que ser resistente a eso, tiene que ser fácilmente lavable y soportar la limpieza diaria con agua caliente y productos químicos. Otro punto importante en lo que son estos materiales es que no desprendan partículas que después puedan generar contaminación física al alimento. Un pedazo de pintura, un pedazo de revoque, un pedazo de un cerámico, un pedazo de pastina, son todos peligros físicos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los peligros físicos que teníamos químicos, físicos, microbiológicos y alergénicos? Esos son todos los tipos de peligros que tenemos. En este caso estamos en presencia de peligros físicos que pudieran llegar a ocurrir. Entonces, la pared no tiene que desprender partículas que puedan llegar a generar una contaminación física. Entonces, ¿qué materiales se pueden utilizar? Generalmente como pintura, lo que se utiliza es una pintura que se llama epoxi. Esta pintura es una pintura que es sintética y que es muy resistente contra la humedad y que al aplicarla genera como una sola película, hasta a veces tiene cierta flexibilidad, para evitar de que la humedad pase desde el lugar donde nosotros estamos limpiando hacia el interior de la pared. No es eterno, también requiere mantenimiento, pero tiene una duración mucho mayor que una pintura normal. Tiene un costo más elevado, naturalmente, pero la duración que tiene es mayor y la probabilidad de que desprenda partículas menor. Esta pintura viene de distintos colores y con esto se pueden pintar también los pisos. Para paredes y techos, que es lo que estamos viendo en este punto, uno de los materiales más prácticos para construir es la panelería. Nosotros tenemos una panelería, una de las más grandes del país acá en Crespo, y la verdad que son muy prácticas. Tienen son como 3 capas, donde en el interior tiene un material aislante. Son metálicas las capas de afuera y en el medio una espuma que puede ser poliestireno o poliuretano y de distintos espesores que permiten no solamente de que la estructura pueda tener determinada carga y que pueda resistir la humedad y que sea fácilmente lavable, sino que también tiene algunas propiedades aislantes, sobre todo térmicas. Entonces también sirve para aislar paredes de cámaras, donde vos tenés una temperatura que puede estar tan baja como menos 24 grados de un lado de la pared y tener del otro lado temperaturas que estén sobre cero, incluso temperaturas ambientales, con poca transferencia térmica de un lado al otro. Estos paneles son prácticos también porque son modulares, entonces en el edificio del frigorífico, si en algún momento nosotros decidimos mover alguna pared o cambiar las dimensiones de alguna de las salas, se puede hacer fácilmente, relativamente fácil, mucho más fácil que tumbar una pared de ladrillos. Entonces en paredes y en techos, materiales lavables, la panelería es buena, la pintura epoxi es recomendable. ¿Qué también se suele decir en este módulo respecto a los revestimientos de las paredes, sobre todo el uso de los azulejos? No está mal el uso de los azulejos, como si fuera un azulejo de un baño, como una pared de un baño o como la pared de la cocina. Son lavables, sí. El tema es que para mí no son muy recomendables el tema de los azulejos o ese tipo de revestimiento, porque en una casa está bien, nosotros no los golpeamos tanto.
Y en una planta tampoco deberíamos estar golpeando tanto las paredes, pero por ahí ocurre. Entonces, un equipo que se mueva, alguna herramienta pesada, es mucha gente, es mucho el trabajo, puede golpear la pared. Los azulejos y ese tipo de cerámicos con un pequeño golpe no solamente se abolla como podría ocurrir con un panel, sino que se quiebra puede eliminar partículas de azulejo o de cerámico, como si fueran, se imaginan un cerámico roto, como si fueran partículas de vidrio. Esto es un peligro físico que ocurre donde un azulejo se rompe. Capaz si prestan atención en su casa o en cualquier baño, es probable de que ya haya un azulejo roto con el tiempo. Imagínense si en una casa es común de que por ahí haya algún azulejo roto donde le falta un pedacito, imagínense en una industria, en una planta, con el transcurso de los años. Otro punto que no es muy recomendable para los azulejos y para los cerámicos es de que el cerámico no es una sola pieza que cubra toda la pared, sino que generalmente son de tamaño cuadradito y que se van colocando en líneas, y entre azulejo y azulejo tiene un material que es la junta, que es como una pastina, que no tiene las mismas propiedades que el azulejo. La junta, la pastina, junta mugre, es absorbente. Van a ver de que cuando recién está aplicada tiene un color que uno lo elige. Generalmente nosotros para industria se elige color blanco, color beige o un color grisecito claro, siempre colores claros. Pero después con el transcurso del tiempo esa pastina se va poniendo cada vez más negra por la suciedad que va juntando justamente. No solamente se pone negra por la suciedad que junta, sino que parte de esa suciedad, que puede ser carga orgánica, con el paso del tiempo y con la temperatura, va desarrollando mohos, hongos, y eso es lo que le da ese color negro a la pastina. Otro punto que tiene la pastina en contra es de que se desprende. Cuando uno lo lava, lo cepilla y le aplica productos, es común de que partecitas de esa junta empieza a desprenderse. También lo habrán visto en sus casas, me imagino que saben de lo que les estoy hablando, donde les falta un pedacito de la pastina, queda como un agujerito, y en la casa no pasa nada, porque ese pedacito de pastina cayó al piso y probablemente se fue y no pasa nada. Ahora, en una industria de alimentos, cada pedacito que falta de las paredes es un pedacito que potencialmente puede estar en el producto. Puede estar en la bolsa de pollo, puede estar en el alimento que después el consumidor lo va a tener en la boca, y ahí va a descubrir que tiene un pedacito de pastina de la pared. Entonces, azulejos y cerámicos como revestimientos para las paredes, y sí, está aceptable, es mejor que la pintura común, pero yo no lo recomendaría por ese tipo de puntos que les decían. Y si el frigorífico ya los tiene, y bueno, es con lo que les toca trabajar, les diría como consejo que presten atención a estos puntos que yo les decía. Busquen los azulejos que están rotos, busquen las pastinas que faltan y las pastinas sucias, y va a ser un tipo de pared que va a requerir mayor mantenimiento. Como tercer punto, dentro de lo que son los materiales, están los pisos. Para los pisos hay que tener un criterio muy similar al que hablábamos recién de lo que son las paredes y los techos, que tienen que ser fácilmente lavables, en lo posible sin juntas, ¿sí? Lo mismo acá que pasa con, imagínense que pongamos un piso de porcelanato o algún cerámico de algún tipo, tiene las juntas. Y también existe esta posibilidad, sobre todo en el piso, que ahí sí se caiga algo más pesado, que rompa y que estas sean partículas que después terminen en el producto. Entonces el piso también tiene que ser resistente, lavable, que no desprenda partículas, y otra vez la recomendación de la pintura epoxi. Esta pintura también sirve para los pisos. Los pisos se hacen de una manera especial, donde en la parte de la carpeta se le aplican capas de materiales que son de alto tránsito y resistentes a lo que son los golpes fuertes. Y arriba de todo esto se le aplican varias capas de pintura. Esta pintura epoxi hace de que el piso se vea como una sola cosa, sin juntas. Entonces, por supuesto que es lavable. Entonces, es muy fácil de aplicar agua, y con un escurridor se elimina la suciedad fácilmente, ¿sí? No tienen que ser materiales absorbentes. No sé si me explico un poco lo que es lo que tienen en común todos los materiales con los que vamos a trabajar. Lavables, no absorbentes, que no desprendan cosas. Y de ahí se van a ir dando cuenta qué materiales pueden ser y qué materiales no. Imagínense, por ejemplo, un piso o una pared de madera. La madera es totalmente absorbente y desprende cosas. El hecho de que sea porosa y que absorba el agua
no es tanto el problema del agua que absorbe, sino lo que ese agua con carga orgánica genera. Genera de que se vaya pudriendo adentro, de que vaya generando una proliferación de microorganismos en el interior del material, que tarde o temprano va a terminar en el producto. Entonces, como líneas generales, para lo que son pisos, paredes y techos, materiales lavables que no desprendan partículas como peligro físico. Ahora, entre lo que son los pisos, paredes y techos, esto lo vamos a ver como un punto número 4, son los que se llaman los ángulos sanitarios. En los ángulos sanitarios se refiere a que, imagínense ustedes en cualquier habitación, la habitación en la que ustedes están ahora, o en el aula, o en cualquier, les toca barrer el piso, o les toca limpiar el piso de alguna forma. ¿Cuál les parece que es el lugar más difícil de limpiar del piso? ¿O cuál es el lugar donde creen que se pueda generar mayor cantidad de suciedad? Sí, las esquinas, las juntas entre la pared con el piso, la junta entre una pared con la otra, la junta entre la pared con el techo. Todas esas juntas que nosotros en una construcción normal la tenemos con ángulos de 90 grados, hacen que sea muy difícil acceder con un cepillo común o con la herramienta que nosotros estemos utilizando para limpiar. Porque en el ángulo de 90 grados se reduce la probabilidad de que vos puedas meter un cepillo, un escurridor, lo que sea que vos estés utilizando. Se junta más ahí. Entonces, para evitar esto y para que sea todo más fácil de limpiar, se utiliza lo que se llama el ángulo sanitario. El ángulo sanitario significa que entre la pared y el piso, en la unión se redondea. Ahí se ve. Esto sería una unión entre una pared y un piso normal, lo cual no está mal para una casa, pero para una industria de elementos se suele usar esto. Un ángulo redondeado. Este ángulo redondeado se aplica entre todas las superficies que tengamos. Pisos, paredes y techos, y entre sí también. O sea, una pared con la otra también tiene que tener este tipo de ángulos. Entonces, de esta manera, no tenés como rincones de difícil acceso para realizar la limpieza, ni tampoco para que se acumule la suciedad. Hay veces en que la pared tiene un zócalo que tiene, imagínense un zócalo así. Esto es común, inclusive los zócalos suelen ser bastante altos, un poquito por debajo de la altura de la rodilla, también como para proteger de que la pared sea golpeada con algún carrito o con algún equipamiento que tenga ruedas, una especie de paragolpe, digamos, que se le aplica a la pared. También, por más que se tenga esto, hay que respetar los ángulos sanitarios. Y este sería el diseño correcto. De manera que acá y acá no se acumule suciedad y que sea fácil de llegar con la herramienta que vamos a utilizar para realizar la limpieza. Entonces el ángulo sanitario se aplica en todo lo que es el interior de la planta, entre paredes, pisos y techos. Otro punto a tener en cuenta, ya vamos por el punto número 5, que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que son los establecimientos, son las aberturas. Las aberturas, nosotros cuando decimos aberturas nos referimos generalmente a tres, que son las puertas, las ventanas y las troneras. Puertas y ventanas no hace falta que le explique. Troneras, para el que no lo sabe, es como si fuera una especie de ventanita, pero chiquita, por el que se hace el pasaje de algo como una cinta transportadora o alguna caja. Es como una ventanita en la pared para pasar cosas, ¿sí? Mucho más chiquita que una ventana normal. Generalmente es porque por ahí se pasa una cinta transportadora por la que está yendo un cajón de pollo, por ejemplo, o a veces es una tronera que está arriba, por donde pasa la noria, donde están los pollos colgados. Es para atravesar una pared, para ir pasando cosas de una pared a la siguiente, de una habitación a la siguiente a través de la pared. Muy bien, en lo que es aberturas, ¿qué hay que tener en cuenta?
Los mismos cuidados que veíamos para pisos, paredes, techo, que sean materiales que sean lavables, que no acumulen suciedad, o sea, hay que ver muy bien el diseño, hay que mirar con un ojo crítico, de decir, a la hora de comprar una abertura, de que sea fácil de limpiar y que no tenga recovecos donde pueda acumular suciedad. Entonces ahí uno ya mira con un ojo crítico diferente a la hora de ir a comprar la abertura. Que sean materiales de que no desprendan después partículas físicas, todo igual. Entonces, si estamos hablando de materiales que no desprendan partículas físicas y decíamos que el cerámico podría llegar a romperse, imagínense una ventana de vidrio. Una política dentro de lo que es la parte de peligro físico, cómo se tiene que prevenir o cómo se atienden los peligros físicos, cómo se gestionan los peligros físicos dentro de una planta, es hacer un listado de los diferentes elementos que podrían llegar a generar un peligro físico. El listado es infinito, ¿sí? Pero generalmente los podemos agrupar en los más comunes para un frigorífico, que podrían ser, en primer lugar, el vidrio, y después lo que son plásticos astillables, o sea, plásticos duros que se quiebren, ¿sí? Madera, metales, huesos también forman parte de los peligros físicos. Y sabiendo de que esos son, y que el vidrio es uno de los principales, no vamos a tener una ventana de vidrio en un lugar donde si se rompe pueda llegar a generar una contaminación física. Una buena política para el vidrio es, primero, no tenerlo sobre o sea, no cerca del lugar donde haya producto expuesto. Expuesto se dice cuando vos tengas tu producto final, o también las materias primas o productos intermedios, donde tengas el alimento, y que no tenga ningún envase y que no tenga ninguna protección, que si se rompe algo, ese vidrio después pueda llegar a irse con el producto. Entonces le decimos producto expuesto al producto desnudo, al producto que no tiene envase, al producto que no tiene protección. Entonces, en todos los lugares donde haya una línea de proceso donde vos tengas producto expuesto, no tener vidrio. Y si el vidrio que esté alejado, o sea, si tu línea de proceso se está pasando por el medio de la habitación, que el vidrio que vos tengas esté en una ventana en la pared, por ejemplo, pero que no esté un foco de vidrio sin el plafón de plástico que esté justo por encima de la línea donde está pasando tu producto, porque se llega a romper el foco y vos no podés reconstruir y asegurar de que juntaste todos los pedacitos de vidrio que pudieron llegar a caer. No te podés arriesgar de que alguien coma un producto, un alimento que tenga astillas de vidrio. Entonces se elimina todo el vidrio. Todo el vidrio que ustedes puedan eliminar dentro de la planta, mejor, porque van a estar previniendo problemas grandes. Y los lugares donde no puedan prevenir y que el vidrio tenga que estar sí o sí, hay que protegerlo, hay que revestirlo. En los vidrios de las ventanas les recomiendo que utilicen films antiestallidos. Existen distintos films, eso tienen que tener cuidado. Hay veces en los que vos tenés, imagínense que este es un vidrio, este es el espesor del vidrio, y el vidrio es doble, y en el medio tiene una lámina antiestallido. Entonces, cuando se rompe el vidrio, es como un vidrio blindado. Vos no podés pasar algo de un lugar hacia el otro, sino que se rompe y quedan todo como si fuera como los parabrisas. Esto está bueno, sí, pero no es para industria de alimentos. Está bueno para seguridad, para que algo no atraviese de un lado para el otro. Pero sí desprende partículas de vidrio, porque cuando esto se rompe, este pedacito, por ejemplo, del vidrio puede desprenderse y puede quedar con el pollo. Entonces, cuando nosotros hablamos de vidrios blindados o cuando hablamos de film antiestallido, cuando hablamos de política de vidrio no expuesto, el film que vayamos a poner o la protección que se vaya a poner, por ejemplo, si nosotros tenemos un foco y al foco hay que protegerlo, la protección viene dada por algo que sea de plástico que recubra el foco. Todas las protecciones que nosotros tenemos que hacer tienen que estar entre el vidrio y el alimento. Entonces, si acá está el vidrio y acá está el alimento, la protección tiene que estar en el medio. Y ese mismo concepto es para este tipo de vidrio. Si nosotros tenemos acá el vidrio y acá está el alimento, la protección no puede estar acá,
sino que la protección tiene que estar recubriendo el vidrio para generar la barrera de que en el caso de que se rompa, ninguna partícula se vaya con el pollo. Entonces, siguiendo con el punto 5 de las aberturas, si vamos a tener vidrio en una ventana, que no sea vidrio expuesto, que sea un vidrio que tenga una protección que esté del lado que se interponga entre el vidrio y el alimento. Hay veces que no hace falta que sea de los dos lados. Si la ventana está dando al exterior, el film se puede colocar solamente del lado interno. Hasta un polarizado podría llegar a servir, pero siempre recuerden, la protección tiene que estar entre el vidrio y el alimento. Y si lo pueden evitar al vidrio, muchísimo mejor. Las aberturas también son recomendables que sean, si son para iluminar, o sea, hay que disminuir las aberturas. Un edificio que tenga ventanas porque sí o porque hay que pensar de que cada una de las puertas, ventanas y troneras que vaya a tener cada una de las habitaciones tenga un sentido. Y si no tiene ningún sentido, hay que clausurarlas, porque cada una de esas puertas, ventanas y troneras es una oportunidad para tener un problema nosotros después con contaminación. Entonces, lo que se pueda reducir y prevenir, mejor. Si necesitas la ventana, pregúntate por qué necesitas la ventana. ¿Qué te está dando esa ventana que necesitas para esa operación? Una de las cosas que suele fundamentar el uso de una ventana es la iluminación. Si es solamente la iluminación, entonces que la ventana sea de paño fijo. Que tenga un vidrio y que vos no la puedas abrir. Entonces, la única protección que tenés que tener es el film para que no te contamine con vidrio. Pero no tenés que preocuparte de que haya algún intercambio con el exterior, de algo que te pueda entrar del exterior hacia tu línea de proceso. Eso es en el caso de que lo único que necesitabas era iluminación. Ahora, si además de iluminación esa ventana te servía para ventilar, tenés que hacer que la ventana se abra. No es muy recomendable esto, pero bueno, si es necesario y no tenés un sistema de ventilación, porque no todos los frigoríficos están equipados con sistemas de ventilación de aire filtrado, y tenés que tener la ventana, ok, pongamos la ventana, pero cuidemos el horario en el que se va a abrir, hacia dónde da esa ventana, qué hay del otro lado de la ventana y tomemos las precauciones necesarias para evitar de que entren plagas. Entonces, por ejemplo, que tenga una tela mosquitera para evitar el ingreso de moscas o cualquier otro tipo de roedor. Evitemos abrir la ventana en momentos en el que la industria aledaña está quemando algo o haya un basural o sea, tenemos que ser muy conscientes de que abrir la ventana, si bien puede llegar a ser necesario, tenemos que saber muy bien las cosas que podrían llegar a entrar por ahí. Entonces, primera recomendación, tratar de no tener ventanas. Si tenés que tener la ventana, que es para iluminación, que sea de paño fijo. Y si tenés que usar la ventana para ventilar, bueno, una tela mosquitera y ver muy bien qué hay del otro lado de la ventana para regular horarios y regular por ahí alguna otra acción que se pueda hacer para disminuir el ingreso de contaminantes del exterior. Eso es en ventanas. En puertas, la misma recomendación que en la ventana respecto a materiales, que sean materiales que no desprendan cosas, que sean fácilmente lavables y que tengan un diseño donde no tenga recovecos donde se pueda acumular suciedad. En puertas, también al igual que las ventanas, tratar de disminuirlas. Las puertas son para pasar, para que la persona pase. Entonces, evitar los pases de un sector a otro si no son estrictamente necesarios. Con las puertas nosotros podemos regular muy bien el flujo de las personas. Con el flujo de las personas nos referimos a los caminos por los que las personas van a transitar dentro de lo que es el establecimiento. Acá yo me voy a adelantar un poquito en lo que es la parte de producción. Ustedes recordarán que nosotros cuando hablábamos de que en calidad teníamos 3 módulos y estamos nosotros ahora en el primer módulo, que es buenas prácticas. Pero en producción veíamos que teníamos 3 zonas, una zona sucia, una zona intermedia y una zona limpia. Estas zonas son estados sanitarios diferentes, que tienen que tener cuidados diferentes, porque la zona limpia es mucho más estricta en lo que es la higiene, que es lo que puede ser una zona intermedia, y ni hablar de una zona sucia. Acá los flujos son importantísimos. Algo que está en zona sucia tiene un estándar diferente de lo que puede ser una zona de un estado superior como la intermedia. Entonces, la persona que está con su uniforme, con su indumentaria, con sus herramientas, trabajando en una zona sucia
y quiere ir a la zona intermedia a buscar un balde, a buscar una herramienta, a saludar a un compañero, o quiere atravesar, ir a la zona intermedia para ir al baño, o para ir al comedor, o para ir a buscar bolsas, o lo que sea, no debería poder. El diseño del edificio tendría que estar hecho de tal forma que la persona, por más que quiera transgredir y pasar de un estado sanitario inferior a un estado sanitario superior, no puede hacerlo. Ahora, al revés, sí, una persona que está en zona intermedia y quiera pasar a zona sucia, sí puede hacerlo, con tal que después no vuelva. ¿Por qué es esto? Se imaginan, por contaminación cruzada. Todos los microorganismos que son por ahí normales o la suciedad que puede ser aceptable en una zona sucia, no lo es en una zona intermedia y mucho menos en una zona limpia. Entonces, este paso de personas o de elementos de un estado sanitario inferior a uno superior hace de que los riesgos de contaminación que tengas dentro de tu establecimiento sean altos. La manera más fácil o una de las primeras medidas para prevenir esto es un buen diseño. Las puertas que comunican, que dividen, digamos, una zona con otra, es recomendable que tengan picaporte solamente de un lado. Entonces, la persona que está en un estado sanitario superior quiere pasar a una zona de un estado sanitario inferior, podría hacerlo, pero cuando quiere volver no tiene de manera de abrir la puerta. Y restringidas, o sea, muy bien controladas, ¿cuáles son esas puertas? Ni hablar lo que son puertas al exterior, que una persona esté trabajando y diga, voy a salir un ratito y vuelvo. No debería poder hacerlo. Vamos a ver después, cuando veamos el módulo de personal, que para que una persona entre o salga del establecimiento tiene que cumplir determinados filtros, tiene que pasar por filtro sanitario, tiene que cambiarse la ropa, entonces no puede tener una puerta donde la persona pueda burlar todo este sistema, salir a la calle y volver. Entonces, las puertas, al igual que las ventanas, tratar de disminuirlas, preguntarse muy bien cuál es el sentido de esa abertura, si realmente vale la pena tenerla o si no se puede clausurar, y en el caso de tenerla, cuidar muy bien los materiales y cuidar muy bien el uso. Capacitaciones al personal, explicarles que cada una de esas aberturas es un riesgo potencial. Y en las troneras, sí, las troneras son más fáciles de controlar porque no es para el paso de personas ni para el paso es solamente como un recurso edilicio que se tiene para colocar por ahí en una pared donde va a pasar mercadería de forma constante. Eso generalmente es el uso de las troneras. También las troneras, la misma recomendación, que sean de materiales, el marco de la tronera, que sea un material que sea fácilmente lavable, un diseño que no junte suciedad y que no desprenda partículas físicas que puedan llegar a irse con el producto. Esas por ahí son algunas de las recomendaciones para aberturas. Obviamente no aberturas de madera, así que lo ideal para todo lo que sean los materiales, lo ideal es el acero inoxidable, pero en aberturas por ahí se suele trabajar mucho con el aluminio y las pinturas epoxis también. Si quieren utilizar, si tienen la posibilidad de que el frigorífico use acero inoxidable, muchísimo mejor. Uno aplica el acero inoxidable y no por nada le dicen acero inolvidable. Vos lo pones, te olvidás y el mantenimiento es muchísimo menor que otros materiales. Materiales por ahí esto es importante también que lo mencione, materiales que no son recomendables para usar en la industria de alimentos son el hierro. El hierro se oxida. A veces el equipamiento o el elemento, decimos, es de acero inoxidable, pero los tornillos, las tuercas son de material oxidable, tienen hierro y eso te termina arruinando todo, porque donde se te oxida eso, ese óxido cae y empieza a contaminar todo. Entonces, atención que cuando veamos materiales, no nos referimos solamente al material principal, nos referimos a todos los materiales que componen al elemento. Estamos trabajando en una industria donde se utiliza mucha agua, donde hay mucha humedad, donde hay mucha temperatura, donde hay vapor de agua, entonces los materiales se percuden fácilmente. Ni hablar de que el detergente y los sanitizantes que utilizamos también son bastante corrosivos a veces con los materiales. Entonces, a tener mucho cuidado de que van a ser agredidos los materiales que se apliquen. Bueno, como punto número 6, ya algo les comenté, el tema de lo que es el diseño, cuando le hablaba de las puertas, que el diseño te permita controlar mejor las operaciones dentro de la planta. Acá algo que
que es interesante o que por ahí me parece una buena manera de encarar. El operario, la persona que trabaja dentro del frigorífico, no es nuestro enemigo, no es la persona a la que tenemos que estar persiguiendo todo el tiempo para controlar como un policía y asegurarnos de que haga bien las cosas. Si bien el control es necesario, y a veces la rigurosidad también, también es importante trabajar en conjunto con el operario. Y en esto, cuando hablamos acá de lo que es el establecimiento y lo que es el diseño, hay que tratar de buscar un diseño donde al operario le resulte más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal. Porque si al operario le resulta más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien, es muy probable que mientras los estemos controlando, lo haga bien. Ahora, cuando nosotros nos demos la vuelta, lo va a hacer de la manera que le resulte más fácil. Entonces, si está dentro de las posibilidades, con un diseño, facilitarle la operatoria del operario, hagámoslo, porque va a redundar en beneficios, en creces para todos. Ya sea, por ejemplo, dándole un espacio donde pueda desarrollar su tarea de forma cómoda, donde tenga una ergonomía, o sea, cuando hablamos de ergonomía nos referimos a que tenga una postura que no le provoque con los años una enfermedad profesional, que no le provoque una tendinitis, que no tenga problemas en la espalda, en el cuello, en las piernas, en las articulaciones, por la postura. Pero también el tener una buena iluminación para que no tenga problemas en la vista, que haya una buena ventilación para que pueda respirar de forma normal, cuidar el ambiente donde el operario va a trabajar y generarle un espacio donde pueda desarrollar su tarea de forma práctica y cómoda. También acá, además de que tenga un buen espacio, es dejarle dentro de lo que es el diseño, de una manera que no tenga que caminar constantemente para ir a buscar y traer algo, sino que ella lo tenga a mano. Entonces, un lindo ejercicio para hacer dentro de buenas prácticas, si van a un frigorífico cuando empiecen a trabajar, es observar con este ojo crítico que vemos ahora de lo que son los espacios y los diseños para que el operario pueda hacer bien su tarea, es simplemente pasar 1 o 2 horas observando la operatoria que está teniendo una persona y trabajar en conjunto donde se le pregunta al operario de qué cambiaría, qué está haciendo, cómo lo hace, qué herramientas necesitaría, ver si le duele algo con el paso del tiempo y tratar de trabajar en conjunto para lograr que pueda hacer su tarea de la manera más eficiente posible. Esto no les puedo explicar la cantidad de beneficios que trae, desde primero psicológico, o sea, el operario que uno le pregunte, ¿sí? Y que uno no se crea dueño de la verdad, sino que le pregunte cómo estás haciendo tu trabajo, qué te parece, vos qué cambiarías, cómo lo ves, si probáramos esto, ¿crees que te resultaría? ¿Crees que probemos mañana y vemos a ver qué tal? El operario se siente tenido en cuenta, siente que su opinión vale, y eso tiene que ser algo honesto. Si le vamos a preguntar al operario algo y vamos a escuchar su opinión, tenemos que escuchar su opinión de verdad, escucharlo y después probar la idea que él tiene. Muchas veces él, estando tanto tiempo ahí realizando la operatoria, sabe muchísimo mejor qué hacer dentro de ese puesto para hacerlo más eficiente que nosotros que no estamos todos los días en esa tarea. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que escucharlo, hay que hacerlo parte y hay que implementar las mejoras que se vayan logrando y hacerlo parte que el operario vea que lo que opinó después fue tenido en cuenta y hasta capaz se implementó la idea que él tuvo y no llevarse obviamente el crédito del operario, sino decir esto se hizo porque fulano dio su opinión, lo probamos, vimos que funcionó y lo replicamos no solamente en su puesto de trabajo sino también en tantos otros sectores y bajamos el tiempo de operatoria de tantos segundos a tantos segundos y todo lo que es ahorro de tiempo es ahorro de dinero. Entonces, en diseño, tratar de buscar de que el operario sea tenido en cuenta y que tengan las instalaciones para hacer las cosas de manera cómoda, práctica y no generar una enfermedad profesional a largo plazo. Bueno, punto número 7, iluminación y ventilación. Hay que tener muy en cuenta esto. La ventilación, lo ideal es poder tener un sistema de ventilación. ¿Sí? No es solamente poner ventanas, sino un sistema de ventilación donde nosotros podamos manejar el flujo del aire. Esto que estoy diciendo no siempre es posible, pero igual se los planteo.
que podemos manejar el flujo del aire. Es decir, ¿vieron cuando nosotros hablábamos de las zonas, de los estados sanitarios de zona sucia, zona intermedia y zona limpia? Donde decíamos que la persona no debería poder pasar ni tampoco pasar un elemento como un balde, un escurridor o cualquier herramienta, porque lleva consigo el riesgo de estar haciendo una contaminación cruzada, sobre todo por microorganismos. El aire también es sospechoso de llevar una carga orgánica de un estado sanitario inferior a un estado sanitario superior. Una corriente de aire que vaya de una zona sucia a una zona intermedia puede estar llevando consigo microorganismos. Si bien esto no es algo crítico, es recomendable o lo ideal sería de que el flujo de aire siempre vaya de un estado sanitario superior a un estado sanitario inferior. Esto se hace insuflando aire con una presión dentro de los sectores que son más limpios, digamos, por ejemplo en zona limpia, y realizando la extracción desde el otro lado de lo que sería la zona más sucia. Entonces vos ahí controlas que el aire tenga un sentido y no el otro. También en lo que es el aire que nosotros estamos insuflando, que estamos metiendo con presión, lo ideal sería que este aire esté controlado, que nosotros sepamos de dónde viene este aire, de que no estemos insuflando un aire donde está tomando, o sea, la toma del aire del exterior esté cerca de un basural o donde un lugar donde estén realizando, están quemando basura o que esté cerca de una industria aledaña que esté contaminando con emisiones gaseosas. Entonces, cuidar el aire que va a entrar, ¿sí? De que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y si es posible, colocarle algún tipo de filtro. Existen millones, existen filtros que son más primarios, como una especie de tela metálica para evitar de que te entre una paloma, hasta filtros de papel que tienen una vida útil donde se van recambiando para evitar de que entre un microorganismo del exterior. A veces para un frigorífico no es necesario que sea tan necesario el control microbiológico del aire, pero es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Un buen flujo. Ese flujo, además de la calidad del aire, hay que tener en cuenta la renovación del aire. Una persona que está trabajando con un aire viciado, también influye mucho la cantidad de personas que va a haber en la habitación, el volumen de aire que tiene en la habitación y la temperatura y la tarea que está realizando el operario, la temperatura ambiental, la humedad también. Entonces, para que el operario pueda trabajar bien, va a necesitar una cantidad de renovación de aire. La renovación se refiere a como el caudal de aire que tiene que entrar como nuevo y salir como viejo. La cantidad de metros cúbicos por unidad de tiempo de aire que nosotros vamos a estar renovando dentro de la habitación. Eso es en lo que es la ventilación. En lo que es la iluminación, que está dentro de este mismo punto, igual estamos cuidando el operario por cuidar la vista. En la ley existe, dentro de lo que es la parte de seguridad industrial, existen como unas tablas donde te dicen ya cuántos lux necesita para determinada operación cada uno de los operarios. O sea, acá no vamos a inventar nada. Tampoco va a formar parte de la tarea que ustedes van a hacer. Acá no les voy a pedir de que se memoricen cuántos son los lux que necesitan para cada operación, pero sí que tengan en cuenta de que no pueden trabajar en penumbras y de que eso está regulado, ¿sí? Hay otro departamento que lo tiene que controlar, pero que va a influir en la calidad, porque si el operario no está viendo bien o muchos de los controles son visuales, muchas de las detecciones de defectos son visuales, si el operario no ve bien o con el tiempo se le cansa la vista, le duele la cabeza o no, va a hacer que su eficiencia y su efectividad a la hora de realizar la tarea disminuya. Entonces, una buena iluminación, lo ideal a veces es la iluminación natural. Lamentablemente a veces tenemos que poner la ventana y tener una iluminación natural. Eso es una buena luz que no cansa y que permite que el operario pueda realizar bien sus tareas de control. Además, está demostrado que la iluminación natural dentro del ambiente de trabajo influye sobre el ánimo de la persona. No es lo mismo estar en un ambiente donde tengas todas las ventanas tapialadas y no tengas ventanas, sea todo puro pared, y vos no sepas si es fuera de día, de noche, si llueve, si está nublado, a que uno pueda ver. Entonces, en ese sentido es como que, ok, pongamos una ventana, pero bien colocada en un lugar alejado del sector de proceso, con un vidrio bien protegido, porque es riesgoso. Muy bien, punto número 8, equipo y utensilios.
En lo que son los equipos y utensilios, estamos refiriéndonos a lo que son, por ejemplo, los cuchillos, las herramientas de trabajo, los equipos en general. Vamos a ver cuando veamos la parte de proceso que las operaciones tienen distintos equipos. Desde el gancho donde uno cuelga el pollo hasta el escaldador o el sector, las balanzas, son todos equipos que están adentro. Esto está dentro de lo que es establecimiento porque tenemos que cuidar lo que son las buenas prácticas. Entonces, ¿qué se recomienda con esto? Básicamente lo mismo que le vengo repitiendo desde hace 50 minutos. Que sean de materiales que no sean absorbentes, que sean resistentes a la agresión física, o sea, que no se rompan fácilmente, que no desprendan partículas que puedan llegar a estar, que puedan irse con el producto, que soporten la agresión química de los productos de limpieza y de desinfección que vamos a utilizar, y que no tengan recovecos donde puedan alojar suciedad, ¿sí? Así que sean de fácil limpieza. En ese sentido, de vuelta, el material por excelencia que se recomienda para utilizar es el acero inoxidable. Muy bien, otro punto en lo que son el tema de los equipos y las herramientas es que no tienen que estar colocadas contra la pared. Y en lo posible, lo que esté contra el piso, de que tenga patas o que tenga ruedas, de manera de poder limpiar abajo de la máquina o abajo de lo que sea que vayamos a poner. Y las cosas no apoyadas contra la pared, se recomienda un paso de hombre. El paso de hombre depende de qué hombre estemos hablando, pero se dice 50 centímetros. Que vos puedas pasar entre el elemento, que ese elemento puede ser un pallet con mercadería, puede ser canastos que tengan producto intermedio, o pueden ser un pallet de cajas de cartón, o también puede ser un equipo. No puede estar pegado contra la pared. Uno tiene que poder caminar entre la pared y el elemento, con un paso de hombre de más o menos 50 centímetros. Todo esto es para poder, se imaginarán, para poder mantener la higiene, para que sea más fácil limpiar todo después y para que sea fácil también controlar de que no se esté acumulando suciedad en algún recoveco, en algún lugar. Y también ayuda mucho en lo que es lucha contra plagas. Muy bien, esto es en lo que es básicamente establecimientos, el punto A, que es el punto de estructura. Al punto B, que es el punto de la higiene del establecimiento, es lo que yo les decía al principio, vamos a ver con mayor detalle cuando veamos POEs. Pero para adelantarles algunos puntos dentro de lo que es la higiene del establecimiento, les voy a comentar de que existen dos tipos de limpieza. Eso lo vamos a ver ahora acá y lo vamos a ver con más detalle después cuando veamos POEs. Dos tipos de limpieza. Una limpieza es la que se realiza cuando no se está trabajando, cuando no estamos realizando ninguna operación, cuando terminó la faena y antes de que comience la faena del día siguiente. Entonces, cuando no hay producto, ni materia prima, ni producto intermedio, ni producto final dando vueltas, sino que ya está todo guardado. Ahí existe un tipo de limpieza que es la limpieza profunda de la planta. Es una limpieza que tiene que ser realizada por personal capacitado, entrenado y específico para limpieza. No es el operario que terminó, que está haciendo producción, hace un poco de limpieza, vuelve a producción, sino que es un operario que le dedica su jornada laboral a limpiar. Dentro de lo que es la parte de limpiar, de lavar la planta, cuando termina, tiene que sacar básicamente la suciedad, que se divide en dos tipos de suciedad. Una suciedad visible y una suciedad no visible. Lo primero que tiene que hacer es atacar la suciedad visible y sacar todo lo que el operario pueda llegar a ver. Sangre, grasas, pedazos de carne, sacar todo eso. Cuando termina de sacar todo lo que es la suciedad visible, tiene que atacar la suciedad invisible, la suciedad no visible. Cuando hablamos de la suciedad no visible, nos estamos refiriendo a la desinfección, nos referimos a la eliminación de microorganismos patógenos. El microorganismo, yo no me acuerdo si habíamos hecho alguna introducción al principio o si tiene alguna materia anterior, creo que sí, donde explicamos un poco qué son los microorganismos patógenos. Vamos a hacer acá como un paréntesis, vamos a aprovechar.
Un poquito de un repaso de microbiología. Dentro de lo que es los microorganismos, cuando nosotros hablamos de las bacterias principalmente, porque virus acá no es el mayor problema, sino que son las bacterias, eh, dentro de lo que es, no significa que todas las bacterias nos vayan a generar un daño o que todas las bacterias generen una enfermedad en el humano. Entonces, si hacemos esta división, podemos dividir las bacterias que sí generan enfermedad y las bacterias que no generan enfermedad. Dentro de las bacterias que sí generan enfermedad, llamamos a estas bacterias como microorganismos patógenos. Los patógenos son los que provocan enfermedad. Y los microorganismos que no provocan enfermedad son los que los llamamos como no patógenos o inocuos. Los inocuos significa que no te hacen nada. Después también hay una clasificación de microorganismos que no solamente no te hacen nada, sino que te hacen bien o que se utilizan a propósito dentro de la industria para generar algún cambio, principalmente por su metabolismo, que hace de que podamos tener un alimento como el yogur o como la cerveza. Pero para el caso acá del pollo, nosotros ese tipo de microorganismos no se aplican. Hay por ahí, esto les comento, digamos, pero que no está muy desarrollado todavía, por lo menos no en Argentina, el uso de microorganismos para competir contra los microorganismos patógenos. Entonces, a veces se aplican desinfectantes biológicos que son microorganismos que no dañan al humano, o sea, si vos te los consumís no te hacen nada, pero esos microorganismos compiten contra la flora patógena que puede haber en una superficie. Entonces ahí sí estaríamos hablando de bacterias que nos ayudan en el proceso. Pero eso no es muy común, digamos, acá ya nos estamos avanzando demasiado. Para lo básico que nosotros estamos necesitando ahora para esto es saber que hay microorganismos que provocan enfermedad, microorganismos que no. Y los que sí provocan son los patógenos. La mayoría de esos microorganismos patógenos son microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias, se les llama. Porque también los microorganismos se dividen de acuerdo a la temperatura en la que se desarrollan con una tasa de crecimiento más rápido. Entonces tenemos los psicrófilos, los termófilos y los mesófilos. Los dije en desorden. Los psicrófilos son aquellos microorganismos que se desarrollan mejor a temperaturas bajas, los mesófilos son los que se desarrollan mejor a temperaturas medias y los termófilos son aquellos que se desarrollan mejor en temperaturas altas. Por estas cosas que nos favorecen a nosotros, en la naturaleza, la mayoría de los microorganismos patógenos son mesófilos. Esto es porque también dentro de las temperaturas medias se considera la temperatura corporal. Entonces un microorganismo que se desarrolla rápido dentro del ser humano es el que te provoca la enfermedad. La mayoría de los microorganismos patógenos son mesófilos. Entonces con la aplicación de variaciones de temperatura nosotros podemos controlar o por lo menos regular un poco la tasa de crecimiento. Esto nos permite de que nosotros al bajar la temperatura hagamos de que la tasa de crecimiento de estas bacterias sea muy lenta. Entonces por eso utilizamos la refrigeración para extender la vida útil o el congelamiento donde lo extendemos muchísimo más. Y también podemos irnos al otro extremo donde aplicamos temperaturas altas para directamente eliminar la bacteria, o sea, para destruirla, para la eliminación de los patógenos y que es lo que nosotros llamamos cocción. Ahora bien, los microorganismos patógenos, que son los que provocan la enfermedad, son las bacterias que van a estar dando vueltas en nuestro frigorífico y son las que nosotros tenemos que eliminar. Cuando decimos que la limpieza, terminó la limpieza visible y empezamos con la limpieza invisible. Un punto importante acá es que nosotros no vamos a hacer una esterilización. Cuando hablamos de esterilización, decimos que vamos a eliminar toda la flora microbiana. Vamos a esterilizar, destruimos todo. En nuestro caso, la limpieza no es esterilización, es solamente una eliminación o reducción, vamos a decir, porque nunca eliminas todo, o nunca puedes asegurar de que eliminas todo, de los microorganismos patógenos. Dentro de nuestros microorganismos patógenos, los principales que nosotros tenemos en nuestra industria son Salmonella y Listeria. Escherichia coli también puede ser y tenemos algún par más, pero principalmente son esos los patógenos que te provocan un riesgo microbiológico. Eso se elimina durante la limpieza de lo no visible. ¿Por qué se hace primero la limpieza de lo visible y después de lo invisible? ¿O por qué no se hace todo junto? Cuando nosotros hacemos
Una de las cosas que más ensucia en nuestra industria es la grasa. Nosotros trabajamos con pollo que tienen la piel y en distintos lugares del pollo tiene grasa y esa grasa es la que termina ensuciando la mayoría de las cosas. También algo de sangre en la zona sucia, pero es la grasa la que queda y que no se va con el agua. Principalmente. La sangre también coagula, la parte de la proteína, la grasa se seca y ahí debajo es donde se pueden llegar a alojar los microorganismos, donde si vos aplicas un desinfectante, el desinfectante va a actuar sobre la parte de afuera, pero el microorganismo no toma contacto con el desinfectante porque está protegido por la suciedad. Está protegido por la grasa, está protegido por la costra de sangre coagulada, está protegida por el pedazo de carne que quedó en el piso. Entonces, por eso se hace primero la eliminación de todo lo visible. Cuando vos terminaste lo visible, vos deberías poder ingresar a la planta y decir, la planta está limpia. Y no darte cuenta de que todavía no se hizo la desinfección. Así de limpio tiene que quedar cuando termina esa primer mitad de eliminación de lo visible. Y después sí, la aplicación de lo invisible. Cuando nosotros veamos POEs, vamos a ver que estas dos limpiezas que decimos de limpieza de visible e invisible están organizadas en 7 pasos. Muy bien. Todo esto fue la limpieza que nosotros hacemos entre una faena y la siguiente, cuando no hay producto dando vuelta. Esa es la limpieza postoperativa. Y por otro lado, tenemos la higiene o la limpieza operativa. Ya se imaginarán de qué se trata, es la limpieza que se realiza mientras la faena está ocurriendo. Porque no es que la única manera es trabajamos y ensuciamos y cuando terminamos de trabajar, ahí viene el equipo de limpieza y limpia todo lo que nosotros dejamos. No funciona así. Primero que vamos a ver cuando veamos un sistema que se llama SOL, de seguridad, orden o limpieza, seguridad, orden y limpieza, o también conocido como un sistema de 5 S, que es por las 5 palabras en japonés, donde la filosofía no es ensuciar total después limpio, sino que es atacar los focos de suciedad para evitar que las cosas se ensucien innecesariamente. Tratar de trabajar limpio porque evito ensuciar, no porque ensucio y después limpio. ¿Me explico? Si bien trabajamos con esa filosofía, también existe una limpieza operativa, donde existe un operario que tiene que ser un operario aparte de lo que son los operarios de producción, un operario que tiene que tener una indumentaria donde se vea claramente que esa persona está destinada a hacer limpieza operativa. Tiene guantes, tiene identificaciones para que si ustedes están controlando en el frigorífico puedan detectar fácilmente si la persona que tiene que hacer limpieza operativa está ayudándole a un compañero a hacer la faena. O al revés, de que haya una persona que esté destinada a tareas de proceso y que lo esté ayudando a su compañero para hacer la limpieza. No es que el compañerismo esté mal, sino que la persona que realiza la limpieza generalmente está en contacto directo con las cosas más sucias que hay. Y la persona que está en proceso generalmente está en contacto directo con el producto. Entonces, si la persona que está en contacto directo con el producto también está en contacto directo con la sociedad, vamos a estar teniendo una contaminación cruzada. Entonces, la persona que hace operaciones. Y la persona que hace limpieza. Y la manera de poder controlar esto de manera más fácil es identificándolos en su indumentaria. Distintos colores, colocarle una palabra que diga limpieza, alguna palabra puede ser en la espalda, guantes de diferente color, alguna identificación que nos permita a nosotros en una recorrida fácil ver fácilmente si hay alguien que está infringiendo la norma. La persona que realiza limpieza operativa, además de ser diferente de las personas que realizan tareas de proceso, tienen que tener una capacitación especial donde se le enseña y se le explica qué es lo que tiene que hacer. Y básicamente lo que tiene que hacer esta persona es limpiar utilizando solamente agua. No puede utilizar ningún producto químico, no puede ser un detergente, no puede ser un desinfectante. Esta persona no hace limpieza de lo no visible, esta persona solamente hace limpieza de lo visible, con aplicación de agua y alguna herramienta muy básica como puede ser una espátula, un cepillo, un escurridor. Nada más. Tiene que tener también la indicación de que cuando aplica el agua, como hay tareas donde hay producto que puede estar expuesto cerca de donde está realizando la operación, que no genere aerosoles, que no genere sprays. ¿A qué me refiero con eso? De que con la manguera, que generalmente tiene presión,
está aplicando sobre una superficie, ese agua que choca contra la superficie de la mesa o del equipo o del mismo piso de la pared, no es absorbida por el elemento, choca y rebota. Y como es compresión, a veces rebota con salpicaduras, a veces con spray, a veces como si fuera un aerosol. Y ese aerosol está conteniendo la suciedad que el chico está limpiando. Entonces, si yo quiero limpiar el piso y le aplico una manguera a compresión, ese chorro va a pegar contra el piso, va a rebotar y puede ser que levante la suciedad a un lugar donde después tenga contacto con el producto. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hay que enseñarle de que tiene que ser muy inteligente a la hora de ubicarse físicamente con la manguera, de manera que no solamente tiene que pensar lo que tiene que limpiar, sino hacia dónde va a rebotar el chorro de agua que él está emitiendo, para que siempre ese chorro que va a rebotar esté yendo se vea proyectado hacia un lugar contrario al lugar donde está el producto, ya sea materia prima, producto intermedio, producto final, o hasta a veces bolsas. Muy bien. ¿Qué más? Eso es la limpieza operativa. También puedo utilizar algún escurridor para poder juntar las cosas, puede utilizar una palita como una espátula para poder rasquetear, puede utilizar las mismas manos para levantar las cosas del piso o juntar las cosas que haya en alguna superficie y recolectarlas y llevarse los residuos sólidos. Eso hace la persona que está en limpieza operativa. Totalmente distinto al equipo de personas que hacen la limpieza postoperativa. A veces en el frigorífico se necesita más de una persona en limpieza operativa, pero es una tarea que es como más constante durante toda la jornada de ir haciendo un mantenimiento y lograr de que durante la elaboración tengamos una higiene relativamente buena, ¿sí? Para no estar trabajando en la suciedad y no estar trabajando 8 horas hasta que si se nos cayó un pedazo de carne o hay algo que esté sucio, en la hora no esté 8 horas eso esperando hasta que venga el equipo de limpieza postoperativa a juntarlo. Por eso se aplica la limpieza operativa. Esto es como algo muy resumido, muy sencillo de higiene. Los voy a agrandar un poquito más después cuando veamos higiene en la elaboración dentro de buenas prácticas de manufactura, pero les recuerdo que va a ser un tema que vamos a ver con mayor profundidad en POES. Entonces, en esta parte de higiene, básicamente sería eso, limpieza operativa, limpieza postoperativa, y que dentro de la limpieza postoperativa tenemos la limpieza de lo visible y de lo no visible. Muy bien chicos, esto es el segundo punto de establecimiento, nos vemos en el próximo video.